y 99 presenta Resilientes. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Resilientes. Hoy queremos hablar de algo que nos toca a todos, aunque a veces no lo queremos ver, que es la inclusión educativa, no como discurso, sino como realidad, como derecho, como deuda. Valentina, quisiera que presentes a la invitada muy especial que nos acompaña el día de hoy. Y es importante decir que cuando un niño queda fuera del sistema, no solo pierde él, perdemos como sociedad. Y ahora sí, preséntala a Jime. Bueno, nos está acompañando aquí en cabina Jimena Babra. Jimena, nos encanta tenerte. Y bueno, nos gustaría un poquito que hablemos de este tema de la verdadera inclusión, ¿no? Tú a través de Universidad Casagrande, de una historia familiar, porque tu mamá también es una mujer muy comprometida con esta causa, han logrado cosas fascinantes y que de alguna forma nos ayuda a romper estereotipos. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias. Bueno, realmente... Pero la quiero interrumpir, yo sí tengo que decir Ok. unas palabras de usted. No solamente nos acompaña una mujer que no habla desde la teoría, sino desde la experiencia, el compromiso y la lucha diaria. Esa es Jimena. Muchas gracias. A ver, la inclusión es algo que efectivamente se lleva desde siempre. En mi caso y en el caso de la inclusión viene no solo desde la inclusión educativa, sino efectivamente la inclusión en todo. Y en este caso la vida, yo ahora estoy en la Universidad Casagrande, pero también en Fascinarme. Y hasta cierto punto las dos organizaciones, y en Solca, pero las dos organizaciones, Fascinarme y la Universidad Casagrande, son hermanas, no solamente porque son hijas de mi madre, Así es, sino que en las dos se trabaja articuladamente por la inclusión educativa. Fascinarme fue el primer centro, la primera fundación en Ecuador para trabajar con la inclusión de personas, niños, jóvenes, adolescentes y adultos con discapacidad intelectual. Jime, Este año cumple 60 años. wow. Jime, y aquí te quiero interrumpir. Se habla mucho de inclusión educativa, pero poco se entiende de verdad. Desde tu mirada, ¿qué es inclusión y qué no es inclusión? Es que, a ver, inclusión, y ahí me interesa lo que me dijiste, porque tú empezaste a decir inclusión educativa, pero es inclusión transversal, ¿ya? Es inclusión en la vida, ¿ya? Y al final, todos somos diferentes. Hay personas más diferentes que otras, pero todos los seres humanos somos únicos y somos especiales. Cuando Fascinarme inició, no había en el país ningún otro lugar que daba cabida a personas que tenían habilidades especiales, ¿ya? En ese momento se le decía con retardo mental. Claro. ¿Ya? Ahora es políticamente incorrecto. Ahorita ¿ya? es discapacidad intelectual. Claro. Algunos eran con síndrome de Down, no todas las personas con discapacidad intelectual tienen síndrome de Down. ¿Y por qué te digo que uno vive la discapacidad? Porque yo nací algunos años después, pero yo iba a Fascinarme. A mí me llevaban al kinder de Fascinarme porque mi mamá trabajaba allí. Entonces yo crecí alrededor de personas y chicos especiales. Entonces para mí era común estar con ellos. Eran mis amigos. Antes había un estigma y a las personas con discapacidad las escondían. A las personas con discapacidad las encerraban.
Mi mamá siempre cuenta que la primera vez que entre las profesoras, algunas madres de familia y ellas consiguieron que les regalen unas entradas para llevar a un grupo de chicos de Fascinarma a un circo que había venido a Guayaquil, y llevaron a los niños al circo, los sentaron frente a la pista, y la gente que había ido al circo no veía el show de los payasos y los leones, veían a los niños con discapacidad. Ellos eran el espectáculo. Qué triste, pero así era. Entonces, en ese momento, tú tenías los colegios o estos centros para personas especiales, y tú tenías la educación regular. Y estos centros en ese momento eran para personas que podían pagar. Por eso se convierte Fascinarme en una fundación, porque había muchas personas que no podían pagar. Desde ese momento, la evolución que ha habido ha sido gigantesca, pero han pasado 60 años, para que ahora, poco a poco, se vaya trabajando en que estas personas vayan puedan ser incluidas poco a poco en la educación regular de colegios. Pero ojo, no todos pueden ser incluidos. Y incluir no se hace por decreto. Cuando uno piensa que es cuestión de mandar una ley y decir todos deben ser incluidos, no es así. Las personas, primero, como digo, no todos pueden ser incluidos, y depende de el tipo de discapacidad que tienen. Y tanto tiene que haber conciencia en los padres de familia de esos otros centros, los docentes tienen que estar preparados, los compañeros tienen que estar concientizados, y los otros niños tienen que estar preparados. Y aquí, Jimé, muchas escuelas dicen ser inclusivas, pero en la práctica ponen barreras, cobros extras, exigencias ilegales, exclusión silenciosa. ¿Dónde empieza esa contradicción? Es que justamente eso pasa. Y hay leyes en que los niños no se pueden quedar de año. Entonces pasan lo que se llaman, ahora les dicen los niños taxi. Entonces son estos chicos que están en un colegio, como no se pueden quedar, van a otro colegio, pasan de año, no se pueden quedar, pasan a otro colegio. Y se vuelve un círculo vicioso y no hay una ayuda real. Y aquí te quiero preguntar. Y no aprenden, porque el problema es que se terminan graduando y sin no aprender. aprendieron. Así es. Entonces, ¿a quién le estamos haciendo el favor? Y el sentimiento es terrible, porque de ambos lados, porque como padre de familia de un chico especial, ¿ya? O de una persona que tiene algún nivel de discapacidad, tú quieres que esa persona desarrolle su potencial, por supuesto, pero tú quieres que sea feliz. Entonces, uno tiene que medir también si es que al estar con sus pares, esa persona va a ser feliz, o de pronto, si el estar en un colegio que lo pueden incluir, pero que se va a sentir permanentemente menos o que se va a sentir rechazado, no lo va a hacer sentir, o sea, ¿cómo lo va a hacer sentir? Realmente depende de los niveles y del tipo de discapacidad. Y estos colegios inclusivos también no pueden ser inclusivos de todo. Así es. A ver, si tú tienes discapacidad visual, es diferente si tienes discapacidad auditiva, y es distinto si tienes discapacidad intelectual. Y psicosocial. Exacto. Correcto. Entonces, los docentes, los equipos, las prácticas que necesitan las personas, en las que se necesitan preparar, son diversas. Entonces, tú no puedes en un mismo centro
estar especializado en todos los distintos tipos de discapacidad. Pero es. aquí vamos y es algo importante. ¿Qué siente una madre o un padre cuando le dicen aquí no estamos preparados para su hijo? A ver, todo depende de cómo se lo maneja. Si es que tú le dices, aquí no estamos preparados, y no le das alternativas, no le das solución, y empieza el vulgar peloteo, Sí. ¿ya? Ujú. Y es como y la lavada de manos, y este no es nuestro problema. Ujú. A ver, es una angustia terrible, ¿ya? El tema es cuando tú pudieras decir, a ver, primero empecemos con un buen diagnóstico. Entonces, esta es la situación. Claro, que se dé alternativas. Hace algunas semanas atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar a la influencer Caterina Moretti. Ella tiene síndrome de Down y bueno, hoy en día es influencer, trabaja en una fundación y fue una conversación fantástica, pero aquí hay un compromiso grandísimo de su madre y de su familia, donde de alguna forma ellos dijeron, mira, ¿sabes qué? Si no existen las posibilidades, los colegios, vamos a crearlos, ¿no? Vamos a empezar a abrir esta conversación. Y hay algo, Jimena, que yo creo que es importantísimo mencionarlo, no solo con Fascinarm, sino con la Universidad Casagrande, en la que yo me gradué mis 2 carreras, y tengo que decirte, también desde pequeñas, Rafaela y yo estuvimos la primaria en un colegio que era el Balandra, que era un colegio inclusivo. Entonces, claro, nosotros teníamos compañeros que tenían algún tipo de discapacidad y para nosotros era normal. Pasa el tiempo, voy a la Universidad Casagrande y claro, también me topo con compañeros que tienen algún tipo de discapacidad. Inclusive, yo también tengo una discapacidad. Hay muchas discapacidades que no son visibles. No son obvias, claro. Exacto, y que tampoco uno tiene que andar con el cartel y decir, me pasa esto. Pero sí me gustaría que hablemos de esta parte donde, por decirte, hay personas que tal vez tuvieron un accidente y desarrollan una discapacidad. Hay personas que tal vez tienen una enfermedad catastrófica, como el cáncer, por decirte, y también se vuelve una discapacidad. Yo recuerdo que en muchas ocasiones el departamento de psicología, a mí me ayudaban muchísimo porque yo tenía que viajar, por decirte, a los tratamientos médicos. Y habían materias que tal vez, porque en ese momento estaba pasando por ansiedad, depresión, mucho dolor, me ayudaban y me hacían una adaptación. Háblanos de esto, Jimena, porque yo creo que para muchos padres que tal vez tienen algún hijo con cualquiera de estas situaciones que hemos comentado, es una puerta importantísima para saber que hay un lugar para ellos. Así es. Mira, aquí el tema es que a veces las personas confunden lo académico con lo pedagógico y tenemos que hacer una distinción. Una cosa es el contenido académico, Sí. ¿ya? De una carrera o de un colegio o de una materia en particular, ¿ya? Y las habilidades que tú tienes que desarrollar para desempeñarte, ¿ya? En una profesión, si estamos hablando de una carrera. Las competencias, ¿ya? Y otra cosa es pedagógicamente la metodología que el centro educativo, ya sea básico, secundaria, de educación superior, si es una universidad, va a implementar para traspasarte esas habilidades, ¿ya? Y a veces es en esa metodología, esa parte pedagógica en la que está la diferencia. Y esa es en la que la Universidad Casagrande se ha distinguido, justamente porque es una universidad que fue formada por educadores, lo que la hace diferente. Pero Jimé, aquí a veces cuando hablamos de estigmas, culpas y miedos,
hay un peso muy duro sobre las familias, que es la culpa. Que si no educaron bien, que si exageran, que si su hijo se retrasó en el curso. ¿Cómo se construyen estos estigmas? A ver, es que es un poco la historia de la liebre y la tortuga, ¿ya? Hemos vivido en un mundo muy competitivo. Sí. Competitivo del que llega primero, ¿ya? ¿Quién es el campeón? Y al final no es el que llega primero, es el que permanece, es el que se mantiene, es el que es constante, es el que sigue su camino, ¿ya? Entonces, ahora justamente que vivimos en esta era del conocimiento y en esta era tan cambiante justamente por las redes, en que todos los días cambia la información y hay que actualizarla, ya no estamos hablando del dominio de la información, porque todo es así. Claro, y todo va cambiando todo el tiempo. Entonces, si nosotros no nos convertimos en personas capaces de aprender a aprender, estamos out. Entonces, por eso mismo hago hincapié en la parte pedagógica. Entonces, en Casagrande, justamente por este tema de la inclusión, ¿ya? Nosotros hacíamos este tipo de seguimiento. Hay mucha gente, y lo que tú hablabas del estigma, que le da miedo o le da vergüenza aceptar que tiene alguna discapacidad. Claro. Entonces, cuando no es visible, Más vergüenza le puede dar. van a la universidad y no declaran que tienen una discapacidad. Pero ahí, Jimé, estos estigmas no solo vienen de padres, muchas veces vienen del propio sistema educativo. ¿Y qué daño emocional genera eso? Voy a decirlo, en niños y en adolescentes. Y en familias también, ¿no? En la Claro. familia. Es que no podemos decir, ¡qué vergüenza! Claro, hay que quitarnos esa idea absurda y traer a la mesa estas temáticas. Y algo, Jimena, que me gustaría que puedas compartir, claramente sin darnos nombres, pero son casos reales de chicos que se han graduado, que han triunfado, por decirte, en la Universidad Casagrande. A ver, y hay dos casos, antes de ir a eso. Hay dos extremos, y los dos extremos son malos. Hay el que no declara que tiene un nivel de discapacidad y como consecuencia tú le exiges y la persona no, o sea, tú te das cuenta que empieza a tener problemas y cuando la persona está teniendo dificultades o reprobando y ya llamas a la familia, y a veces es difícil porque estamos tratando con universitarios, entonces ya normalmente tratas con adultos y ya no llamas a los padres de familia, no es el colegio. Entonces cuando a veces va el padre de familia y normalmente ya hay más reticencia para aceptarlos, porque tú tienes que tener autorización del adulto, pues, o sea, del estudiante. Ya no es que viene el papito a pedir la calificación. No, entonces, ya no, pues. Entonces, cuando viene el padre con el hijo y te dicen, no, es que mi hijo lo que pasa es que tiene un tipo de discapacidad. Pero ¿por qué no lo dijeron? Claro. O sea, aquí le hubiéramos podido dar apoyo en bienestar universitario desde el primer día. Es que... Claro, la vergüenza está presente. Entonces, todo lo que nos hubiéramos podido haber evitado si es que lo hubieran declarado desde el principio. O el otro extremo, que es que se agarran a veces de una discapacidad menor o de algo que pudieran superar y a cuenta de eso quieren que se los perdone todo. Claro, hay abuso de por medio. Claro, a ver, y pudieran hacer, y es algo que pudieran superar. Y tú ves que hay personas que con eso... Pero ahí, Jimé... O sea, tú dices, a ver,
por favor. Danos los casos. A ver, en la universidad hay 2 tipos de programas. Ok. Ya, tú tienes personas con discapacidades menores. Hemos tenido alumnos que tienen discapacidad auditiva, por ejemplo, ¿ya? Si tú tienes discapacidad auditiva y quieres especializarte en diseño gráfico, no tienes ningún problema. O sea, y no tienes que tener el 100%, de pronto tienes implante coclear o tienes algún dispositivo, vas a tener material impreso, vas a tener material escrito, vas a tener otro tipo de herramientas, pero tu título y tu capacidad de diseñar con herramientas no va a variar, ¿ya? Hay otros estudiantes, ¿ya? Y este caso es público, como Martí Tampuero, ¿ya? Ella estudió Comunicación escénica. comunicación escénica, ¿ya? En el caso de ella, que tiene síndrome Down, ella no iba a sacar el título universitario per se, digamos la licenciatura en comunicación escénica, ¿ya? Porque había materias para esa licenciatura que su nivel de complejidad y abstracción conceptual eran muy complejas, ¿ya? Entonces tenemos un programa que se llama el programa de postbachillerato, que es como un diplomado, digámoslo así, donde ella completa el 75% de los créditos. ¿Ya? Pero aquí, Jiménez, sí, yo sí tengo una duda. El de Martita fue viral, claro, y todo el mundo sabe que ella se graduó y que sí, tiene síndrome de Down, hoy en día es profesora de un colegio. Y actriz. Pero aquí hay algo que es importante, la ley versus la realidad. La ley es clara, la inclusión no es opcional. Y sin embargo, vuelvo y te digo, vemos cobros ilegales, expulsiones encubiertas, amenazas a familias. ¿Por qué sigue pasando esto? A ver, porque lamentablemente hay cosas que suceden y hay cosas que no, y a veces como sociedad hay cosas que uno está listo para aceptar y otras que no. Yo no lo cuestiono o no, pero si una persona con discapacidad visual quiere estudiar medicina para ser cirujano, No se puede. por ejemplo, en este momento probablemente es muy difícil que le puedan entregar el título. ¿Ya? Pero me refiero en otros Entonces, casos, por ejemplo, cuando una familia denuncia, y te lo digo porque a mí me llegan todos los días ciertas denuncias, porque yo soy presidenta del Observatorio Nacional de Discapacidades, y muchas veces cuando las familias denuncian, las familias se quedan solas. ¿Qué debería cambiar para que la ley se cumpla y no se quede en el papel? A ver, debe de haber un mayor sistema de control, pero lamentablemente personas que abusan, ¿ya? Claro. Y actos de corrupción. Como el caso tan famoso que tuvimos hace un par de años atrás de los carnets de discapacidad falso. Obvio, ¿no? Pero eso se da lamentablemente casos de corrupción y no solo en discapacidad, casos de corrupción que abusan de la gente vulnerable, es transversal. Conversaba y eso, con un médico hace poquito. la sociedad tenemos que cambiar. Exacto. En todo, tiene que haber una cultura de la legalidad, pero eso es transversal en todo nuestro país. O sea, pero eso tenemos que empezar nosotros mismos, ¿Y ahí tú empezando crees a no que pagar. es falta de recursos, falta de voluntad o falta de humanidad? ¿De quién? ¿Del que cobra? Correcto. A ver, creo que es una falta de humanidad. Creo que es tratarse de aprovechar de personas que están desesperadas, de personas que no están informadas a veces de sus derechos, ¿ya? Que piensan que, o sea, personas a veces que no están informadas de sus derechos y
como digo, personas que tratan de abusar de su poder para conseguir beneficios personales. Pero es muy triste, esas cosas son muy tristes. ¿Cuál es el otro caso, Jimena, que ibas a compartir con nosotros? Y volviendo al tema de Martita, esta chica que hoy en día es actriz, que trabaja, que tiene una vida regular, ¿no? De alguna forma con sus adaptaciones. Ustedes también, esto que han creado es importantísimo, porque están abriendo un espacio, le están dando a la persona que tiene alguna discapacidad o alguna enfermedad la oportunidad, ¿no? Que creo que es lo que se necesita. ¿Cuál es el otro caso que ibas a compartir? A ver, como digo, la discapacidad es transversal, ¿ya? Y la inclusión es transversal. Tú quieres incluir a las personas en todos los aspectos de la vida. Los quieres incluir en educación, en la familia, en el trabajo, en todo, ¿ya? Un padre que tiene un hijo con discapacidad, la angustia de ese padre es: mi hijo va a ser feliz, si mi hijo me sobrevive, ¿qué va a pasar con él? ¿Ya? Fascinam, como les dije, ha trabajado 60 años por la parte de educación de ese chico, pero no se queda allí. Luego va a la parte de inserción en el mercado laboral. Luego tenemos el Club del Adulto Mayor. En la universidad tenemos la parte de formación de el adulto profesional que puede ser formado. Pero, por ejemplo, hay problemas muy grandes en la parte de inserción laboral de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Correcto. Porque por lo menos en la parte educativa, que tiene que mejorar muchísimo, y estamos de acuerdo, pero ya hay inclusión. Puede mejorar, tenemos que trabajar con las familias, con las personas, con los colegios, todo lo que tú quieras, pero está, ¿ya? Está el camino, o sea, pulirlo todo lo que tú quieras, pero está. En la inclusión laboral, sí, hay una ley de que las empresas tienen que tener el tanto por ciento. El 4%. Pero no se cumple. Y más allá que no se cumple, hay cosas que se oponen, que lo hacen muy difícil. Y la realidad es que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, de cada 10 personas con discapacidad que se contratan, una es mujer. ¿Ya? Y es muy difícil. ¿Y de qué discapacidades se contratan? ¿Y de qué cargos? ¿Cuántos de verdad son gerenciales o no? ¿Y cuántas personas están contratadas pero realmente no trabajan, sino que van por cumplir la nómina, pero que no van a trabajar, sino es por cumplir? ¿Y cuántas empresas realmente prefieren pagar la multa pero no contratar? Porque si las contratan, despedirlas es imposible. Y se quedan acachados con estas personas de por vida. Y ojo, que tú tengas discapacidad tampoco quiere decir que no vas a abusar, que no vas a ser vago, que no vas, o sea, no por ser discapacidad. Hay que cumplir la ley, así es. No, pues, y ojo, hay de todo, porque hay personas con discapacidad que abusan, abusivas, mentirosas, como todo en la vida. Claro. Igual que nosotros, pues, ¿no? Que podemos ser buenos, malos, o sea, de todo. Competentes, incompetentes, sapos, vivos, o sea, de todo. Entonces también hay gente que usa su discapacidad para abusar de otros y que pretende ir, sentarse y que le paguen. Todo, es correcto. Entonces no, tampoco es así. Pero hay muchas cosas que se pudieran hacer si es que las empresas y las organizaciones también concientizaran de lo que se puede hacer. O sea, en España, lo que hace la ONCE, las lavanderías La Once con personas con discapacidad, o hoteles en los que solamente atienden personas con discapacidad, o cafeterías, y porque un padre, o sea,
Lo que quiere un padre es decir, a ver, el día que yo no esté, ¿qué va a hacer de mi hijo? Jimé, yo sí te voy a interrumpir porque ya estamos con el tiempo. Si hoy una madre o un padre nos está escuchando y siente que su hijo está siendo excluido, ¿qué mensaje le darías? Que no se conforme. Un padre y una madre no se tienen que conformar, pero que tampoco lo sobreproteja. Un padre y una madre, y de todo tipo, tenemos que criar a nuestros hijos para que aprendan a vivir sin nosotros. Y tenemos que luchar por ellos y tenemos que irles abriendo camino en la medida de nuestras posibilidades, sin rendirnos, pero no dándoles todo masticado, Ni fácil. ni todo Así es. hecho. Tenemos que abrirles el camino, pero dejar que ellos hagan su recorrido. Jimé, agradecerte. La inclusión no es caridad, es justicia. Y ningún niño debería sentirse un problema por ser diferente, o ningún adulto. Gracias a todas las personas que nos escucharon por Radio I-99 el día de hoy, por abrir este espacio de conciencia y humanidad. Valentina, ¿quieres dejar algún mensaje? Sí, creo que todo lo que ha aportado Jimena es valiosísimo. Nos encantaría, Jimena, tú sabes que esta es tu casa, que vengas con más frecuencia y que toquemos estos temas que son importantes y necesarios, pero felicitarlos porque de alguna forma este compromiso que, como tú lo dices, ¿no? Tu mamá lo comenzó, lo implantó en ti, en tu familia, ahora tú con tus hijos, es algo que de alguna forma también se vuelve como un efecto dominó. Si la gente empieza a ver y abrirse a la verdadera inclusión, sin abuso, como lo has mencionado durante todo el programa, creo que vamos a tener un mejor Ecuador y un mejor país. Así que gracias, Jimena. Gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Y esto ha sido Resilientes. Nos vemos el próximo sábado. Chao, chao. Gracias. Y 99 presentó Resilientes. Hasta la próxima.